Bienvenidos a nuestro capítulo de Business Lab. El día de hoy me encuentro junto a Rodolfo Vega del estudio de abogados Barahona Marshall, quien nos va a estar contando todo lo que tiene que ver con leyes, con el tema internacional. Mira, es un tema tremendo que quiero empezar a indagar, así es que te dejo la palabra a ti, Nati, para que partas con la primera pregunta. Sí, bienvenidos a este nuevo capítulo. Es muy interesante esta conversación porque Rodolfo nos va a contar cuál es el ABC legal para emprender. No, de todas maneras. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. En verdad es súper importante para nosotros participar de estas actividades y que la gente al final del día se vaya interiorizando un poco del mundo legal. La pregunta, el ABC de todo emprendedor. Básicamente para estructurar un negocio en Chile lo que se requiere en la medida que se quiera hacer a través de una sociedad, la constitución de una sociedad. Ese procedimiento consta de 3 etapas. Los estatutos, inscripción, publicación, y en la universidad nos enseñaron, a los que tuvimos por lo menos en la Católica con algunos profesores, que también está la parte informativa del Servicio de Impuestos Internos, que es súper importante porque demora harto las cosas para poder constituir una sociedad y empezar a facturar y empezar a ¿cómo se llama? Ya a operar. Exacto. Oye, y te hago una pregunta que me hace mucho sentido. ¿Todos los emprendedores necesitan un abogado para poder comenzar su negocio? No, dependiendo del tipo de emprendimiento, muchas veces me llaman a mí o emprendedores con proyectos más chicos y no necesariamente no requieren de la asesoría de un abogado. Lo que sí uno tiene que tener presente como emprendedor que hay un riesgo legal que es alto y el problema se producen precisamente porque o no leíste bien o no entendiste lo que estabas leyendo. Entonces es mejor de repente preguntarle a un amigo abogado y partir al menos, tirar las primeras líneas, ¿cómo decirlo? De lo que es el negocio. Ahí, siempre me salió. Tú querías abogado, ¿cuántas veces te llaman amigos para preguntarte una consulta que al final tú se las das, pero después decís, pucha, yo debería cobrar por estar informando esto porque al final... Es constante, más que nada, más que amigos son familiares o recomendaciones de familiares. Amigos abogados de repente te llaman por la expertise que uno tiene en determinados temas. Eso normalmente uno tampoco piensa en cobrarlo porque son amigos. Pero claro, de repente hay muchos negocios como familiares que sí, de repente uno podría cobrar, pero la verdad es que los márgenes tampoco son para esos tipos de emprendimientos, ese volumen de proyectos son muy chicos, así que uno los apoya nomás. Si uno siempre tiene que tener un médico y un abogado en la familia. Sí. ¿Viste? De repente los ingenieros son un poquito los que quedan más al debe con algún favor, ¿no? Claro, siempre. Oye, Rodolfo, en Chile se puede crear una empresa en un día, pero ¿qué es lo que no se puede hacer en un día? Se puede crear una empresa en un día, pero ese eslogan es un poco engañoso. O sea, efectivamente uno puede tener la constitución jurídica de una sociedad en un día y quizás a los 2-3 días estar facturando, pero muchas veces hay otras trabas que no son trabas, pero sí son problemas o circunstancias que van ocurriendo que alargan un poco el inicio del proceso de facturación o de el mismo proveer el servicio al final del día, como no sé, de repente abrir una cuenta corriente de una empresa en un día puede tomar 2 semanas. Pues los bancos al principio estaban muy reticentes a abrir cuentas de este tipo de sociedad y se demoraban 2 semanas en aprobarlo, que la estructura poder, que los estatutos no son los mismos que están acostumbrados los revisores dentro de los bancos. También está el tema de la verificación de actividades que hace el servicio de impuestos, que toma tiempo. O sea, al menos ahí serán 7 días lo que se puede demorar el Servicio de Impuestos Internos de repente en verificar actividades. Entonces eso sí, se puede constituir en un día, pero el procedimiento como va a estar establecido y ya formalmente con todas las de la ley toma 2 semanas, que es bastante amigable, sigue siendo muy amigable. Yo creo que Chile, si no me equivoco, corrígeme tú, es uno de los países más amigables para poder crear una empresa en un día, ¿o no? Es un país que es súper rápido, estamos con un muy buen nivel, o sea, Estados Unidos sigue siendo muy rápido, o sea, en la mañana probablemente tienen constituida la sociedad con giro, con todo. El mismo día en la mañana. El mismo día en la mañana. Sí, súper rápido. Dependiendo del estado y un poco. Pero sigue siendo muy amigable. Lo que no está amigable es el tema con las regulaciones sectoriales, que son los permisos de repente que ciertos emprendedores requieren, sobre todo cuando trabajan con alimentos o quieren participar de licitaciones del Estado. Eso ya es un poco más complicado porque requieren otros antecedentes también cuando requieren patentes, por ejemplo, para los restaurantes, las patentes de alcoholes. Yo te pregunto algo. Todo es ¿Por qué los emprendedores subestiman
no registrar la marca. O también que puedes completar esta frase que es un emprendedor que no registra su marca. Es un emprendedor que al final del día puede perder un activo. Y digo, puede perder un activo porque la verdad, las marcas muchas veces uno tiene la ilusión de que mi emprendimiento va a llegar a escalar rápido y va a ser muy, muy increíble todo lo que tengo, que a veces no pasa. Entonces hay que ir controlando ese flujo entre lo que crece el emprendimiento y efectivamente cómo lo voy estructurando legalmente para que tenga una base sólida que me permita el día de mañana escalarlo a otras jurisdicciones, a otros países. Yo he visto casos igual heavy de personas que han tenido una marca años, por ejemplo, y que después otra, creó algo parecido después, lo registró y da exactamente lo mismo que tú hayas llevado más de 10 años en el mercado y no lo registraste, la marca es de la persona que lo registró. Sí, ahí hay un tema marcario que es súper importante y da lugar a muchos pleitos, pero efectivamente al final del día puedes perder un activo por haberte saltado el paso de registrar tu marca. Me gustan los abogados porque hablan con palabras que uno no usa. Por ejemplo, me pasa una cosa, cuando mi marido es abogado, cuando yo de repente peleo con él, no sé, o discutimos, Juan de repente usa palabras que digo como, palabras que uno no usa, como que usan que de repente ustedes... Como cédula. ¿Como cuál? No, como cédula. No sé, pues como... No sé, como por eso dijiste pleito, en vez de decir pelea, ¿cachai? Claro, palabras más formales. Más formales. Eso es como un desvío del estudio, como que te... Es que no, tantas cosas. estáis con la mecánica, o sea, de repente es parte de la formación de cada abogado y de la impronta que tiene cada estudio. Pero claro, hay estudios que son un poco más formales, otros que son más relajados. En nuestro caso, tratamos de que todos ocupen corbata, al menos hasta cierto nivel en la jerarquía de la oficina. ¿Todo el día en la oficina con corbata? Tratamos de que sea así. ¿Tú crees que es importante ir con corbata? No, pero a mí, por ejemplo, es una cosa mecánica. ¿Hoy día estás con corbata? Sí, es una cosa mecánica. A mí me da un poco de seguridad para contestar. Como me pongo en el papel de abogado. Un poco. Me empodera un poco, ¿verdad? Pero está bien. O sea, como los médicos que usan delantal. Sí, es verdad. A mí como me protege, como... ¿Está bien? Me da la tranquilidad para poder decir las cosas que tengo que decir en una reunión. Puede ser hasta una cábala. Sí, pues. De repente. Total. A veces lo he considerado. Juan también graba con corbata, fíjate. Sí, está bien. Voy a poner en la posición de los emprendedores que nos escuchan ya. ¿Qué leyes tienen que tener en su radar los emprendedores este 2026? O sea, de todas maneras, el tema político va a ser importante y por lo tanto eso va a alinear o va a determinar las directrices tributarias de los próximos 4 años. Así que eso va a ser clave. Los apoyos tributarios que vengan por ese lado van a ser importantísimos. Y después vaya a tener leyes sectoriales de todas maneras, como la ley FinTech, dependiendo del tipo de emprendimiento, u otras leyes específicas para rubros particulares. ¿Cuál es la ley FinTech? La ley FinTech es una ley que básicamente viene a regular... FinTech. Que básicamente viene a regular todas las financieras tecnológicas, que son todos estos nuevos mecanismos de pago que hay. Perdón, pero ¿qué hace un emprendedor que, por ejemplo, no tiene una asesoría legal? ¿Y cómo se informa de estas leyes? ¿Cómo las estudia? ¿Cuál sería tu recomendación para...? Porque acá hablamos de emprendedores que están recién partiendo. Hay muchas asociaciones. En el tema de fondo hay varias asociaciones que tienen incluso hasta formatos de constituciones bien básicos. Tienen estos como summary respecto de una ley en especial. Hay mucho news alert que están todos los días, las oficinas grandes de abogados, incluida la nuestra, que estamos mandando a los clientes porque es importante generar este círculo. De repente un gerente tiene un amigo o sobrino que quiere emprender un negocio, le llega este correo, este news alert, con la información exacta y de esa forma se van informando. Ahora, es sorprendente que muchos de los emprendedores que llegan a la oficina manejan muy bien el tema. O sea, las estructuras básicas las conocen. Uno los va alineando en cosas más complejas como pactos de accionistas quizás, o derechos particulares que uno puede incluir en los estatutos, pero la verdad es que la mayoría de los emprendedores tiene un conocimiento al menos del rubro en el que se están metiendo. Oye, ¿y cuándo yo como emprendedor debo acudir a un abogado? Buen punto. Mira, hay dos respuestas que te puedo dar. Esta es una respuesta que es la que más me gustaría, que es que desde el minuto 1 muchas de las oficinas tienen estos programas para emprendedores. En nuestro caso, nosotros también apoyamos a emprendedores y hay sistemas de cobro que permitan al emprendedor, oye, viejo, desarrolla tu negocio y una vez que tengáis cierta importancia, acuérdate de mí, pero desarrolla tu negocio, dale para adelante y después
vamos viendo. Y hay otra respuesta que es más polite quizás, más moderna, o más trending, que podría ser, oye, cuando ya tengáis el primer negocio importante, recurre a un abogado. Cuando ya te sentís, te pongáis los ¿Cuándo pantalones un negocio largos. es importante? ¿Cuál es el criterio? Depende del monto. Depende del monto. Pero Normalmente cuando... juégatela por un monto. No, yo creo que, o sea, todo negocio de repente, ya que involucre más de 15 millones, yo creo que un negocio... Mensuales. No, el primer negocio que un arriendo por 7 millones de repente puede ser bien complicado para un emprendedor que está partiendo. Claro. Sobre todo Sí. por estas cláusulas de repente que si es que me va mal no me puedo ir. Hay varios temas. Hay varios temas que los emprendedores parten ahí generalmente, que este es el clásico. Los emprendedores parten y dicen, le doy para adelante, le doy para adelante, le doy para adelante, sin asesoría, sin ningún pedirle a nadie nada. Y empiezo a yo tomar el contrato de arriendo como persona natural, no hacerlo a través de mi sociedad. Un amigo me pide un aval, oye, tenemos todo Oye, qué esto. importante eso que dijiste tú. ¿Cuál? De tomar el arriendo sin ser una persona, entonces que entra en quiebra, al final si estoy casada, ponte tú puedo perder todos los bienes de la casa, es súper grave. Sí, o sea, hay matices, pero efectivamente puede traducirse en un problema para la persona. Hay matices que uno tiene que ir viendo dependiendo del régimen matrimonial en el que está, cuál fue la garantía que otorgó y otras cosas, pero efectivamente se produce un riesgo para la persona natural que podría haberlo tapado el primer día con una estructura legal un poco más sencilla. Pero eso ocurre cuando se juntan 3, 4 amigos y dicen, oye, arrendemos el local, ya ¿quién lo arrienda? Arréndalo tú, ya yo pongo el aval, ok, y después lo aportamos a la sociedad. El negocio no resulta y ahí quedan clavados con el aval y el contrato de arriendo. Mira. Antes mencionamos conceptos típicos de los abogados, ¿cierto? Ahora te pregunto, Rodolfo, ¿qué términos odias que se malinterpreten en las redes sociales? Que tú digas, oye, estos términos legales están, la verdad es que Buena. están súper distorsionados. Chuta. ¿Qué términos legales odio que se malinterpreten? Oh, es difícil esa. Creo que hay una que es como de formación de todos los abogados, que normalmente, y dentro de este concepto como de las palabras raras que ocupan los abogados, que es que, claro, para nosotros, jurídicamente hablando, quien cancela la obligación es el acreedor de la obligación. Es decir, si yo, por ejemplo, le debo plata a un amigo, quien me cancela la obligación es mi amigo cuando yo le hago el pago de esa obligación. Entonces, claro, cuando ocupan la palabra como, no sé, uno paga, ese típico cuando uno va, no sé, antes, ya en un colectivo y alguien decía, oye, se cancela, Sí. ese está mal ocupado desde el punto de vista legal, pero así en redes sociales no sé si habrá mucho otro concepto que se ocupe. De repente hay un manejo del concepto de prescripción que todos creen que es como medio simple y que, oye, ¿Qué pasa con los prescribió la medios de deuda. comunicación? ¿Los medios de comunicación están siempre alineados con los conceptos Ahora, correctos? de hecho, claro, estaba Honorato, que él sí manejaba conceptos legales. Llevaba ahí Años que llevaba en Palacio de Tribunales y claro, él manejaba conceptos de casación y de repente uno estudiando decía, oye, este gallo en verdad sabe lo que está diciendo. En redes sociales ahora han aparecido muchos abogados que no tienen conceptos súper claros y ha servido un montón para que la gente también se acerque a preguntarle al abogado, porque nos dejaron de ver un poco como la traba, que es como la visión típica que uno tiene del abogado, sino que hay como una visión un poco más de alguien que te quiere ayudar. Un aliado Y no todo, que te va a orientar. sí, el problema es que no todo es plata. O sea, uno los quiere ayudar y como te decía, uno parte de repente como, viejo, te doy 2, 3 consejos, te ayudo. Y lo único que uno dice, oye, si el día de mañana quería hacerlo, uno esperaría que vuelva esa persona que le pidió al cliente a preguntarte a ti y no se vaya con otra persona. Eso de repente es un poco feo, pero... Es que yo creo que ahí hay un error, porque yo creo que lo que siempre yo hablo, y aquí lo quiero destacar, es que efectivamente uno no puede regalar su trabajo. Y de repente ese consejo, que quizás para ti por tu Sí. formación es obvio y es fácil, es un segundo que tú respondes, Pero claro, tiene valor. Entonces a mí me pasa mucho que en las carreras humanistas, ¿cierto? O las personas que no estamos relacionadas con los negocios, de repente por la buena onda, te doy el consejo, qué sé yo, pero oye, vender no tiene nada malo, porque al final tú por tus conocimientos, a cambio estás buscando Sí. en el fondo este ingreso, pero estás ayudando a una persona. Entonces yo siempre digo como, la venta hay que verla como algo bueno, Sí. no como algo malo. ahora sí, el problema es que mucha gente tiene la visión, incluidos familiares, que creen que todo es un formato y que el abogado lo único que hace es rellenar formato y te dicen, oye, mándame un formato de esto, ay, si es simplecito, mándame una carta. ¿Te pasa mucho?
Sí, pasa un montón y pasa, Sí. pasa con ¿Con qué? clientes ya. Tu familia pide que te ayuden amigos con contratos de arriendo. Familia. Herencia, ayúdame a hacer esto. Sí, ayúdame con esto, esto Traspasos de simplecito. casa. Oye, este es un poder nomás. Oye, mándame un formato si es para vender qué sé El yo, auto. el auto. Y cosas ¿Y así. ChatGPT hoy día reemplaza un poco estos favores que te pedían? Uy, ChatGPT es divertido porque ChatGPT le da acceso a la gente a tener respuestas automáticas y muchas veces bien precisas respecto a aspectos legales, pero, pero la gracia que tiene derecho, la gracia que tiene esta carrera humanista es que en verdad lo jurídico se nutre constantemente de lo fáctico. Entonces, yo en verdad puedo analizar un contrato de arriendo, pero si ese contrato de arriendo es entre dos sociedades, qué sé yo, una sociedad pública y una sociedad privada, lo voy a ver desde una perspectiva distinta a que si es el arriendo mío de mi casa. Lo mismo es si un amigo sé que se va a ir a vivir a 2 años después qué sé yo, a otro país, también voy a analizar ese contrato de arriendo de forma distinta, porque voy a tratar de que este gallo tenga salidas cada 6 meses, cada 3 meses, que no esté permanentemente amarrado cada 2 meses y tenga... Oye, qué importante Entonces, eso. entonces, ChatGPT no tiene la posibilidad de nutrirse de esos elementos fácticos. Quizás me equivoque, ¿eh? Quizás aquí venga alguien con más tecnológico y me diga, oye, le podéis poner todos los inputs que queráis y te dará una respuesta mucho más precisa. Pero la gracia que tiene para mí, derecho, es que al final del día cuando estructuramos algo, cuando pensamos, cuando nos enfrentamos con un proyecto, al final del día tenéis que recabar información Hay un estudio de todo el contexto. de todo el contexto. Y el contexto marca mucho cómo uno lee una cláusula y cómo no. Los ingenieros normalmente se enojan, pero te dicen, oye, la matemática es precisa. 1 más 1 es 2. No hay vuelta atrás. Y en la Corte Suprema tenéis fallos divididos. ¿Cómo puede existir un fallo dividido si todos estudiaran lo mismo? Pero es precisamente por eso, porque al final del Obvio. día el derecho se nutre de lo que ocurre, de lo que dijiste, de lo que pensaste, de lo que tenían en visión al momento que firmaron el contrato, de cómo te presentaste con la otra parte, de si dijiste que teníais poderes, no dijiste que teníais poderes, actuaste como un apoderado de la sociedad. Es un Son poco como todo. la medicina también, que no Sí, es de precisa, todas maneras. que al final depende. Oye, y qué importante, quiero destacar una cosa que tú dijiste, yo me voy a contar una anécdota. Yo me acuerdo que el primer departamento que arrendamos con mi marido y nos fuimos a vivir ahí, era un departamento, qué sé yo, rico, no sé qué, y firmábamos todos motivados, qué sé yo. Y después nos queríamos ir, nos queríamos cambiar, y había una cláusula que el departamento uno no se podía ir, desde diciembre a febrero no te podías ir. Y claro, después entendimos que en el verano Es imposible no se arrendarlo. podía estar en ese departamento. O sea, los niños en traje de baño, no había o sea, era una cuestión terrible. Y claro, él igual la había hecho técnicamente bien, porque claro, no se podía venir nadie, porque claro, quería No. arrendar un departamento con 40 grados. Pero qué cláusula más específica, Súper ¿no? abusiva. Esa persona yo le digo, Es bien fuiste habitual, ¿ah? y le voy a decir, fuiste un abusador por lo que no hiciste. Después vamos a entrar a andar ahí. No, Sigamos. es bien habitual, es súper habitual la cláusula de no... Pero esos 3 meses son muy difíciles de obtener arriendo y al final del día, claro, en este Se departamento en quedaron particular. en el departamento al final. No, yo me fui antes y le pagué. Y después le pintamos todo con un maestro y no le gustó y nos pidió que le diéramos también ¿cómo se llama esto? Esta reserva que uno paga antes, ¿cómo se llama? La garantía. El mes de El garantía. mes Y de estaba garantía. impecable el departamento. Por eso te digo, Gonzalo, abusador. No, sé, aquí estamos acá Un recado. diciendo las cosas. Un recado. Sigamos. Sigamos. Tengo una pregunta súper, a ver, básica, pero tan importante. Vamos, ojalá sea así. Un emprendedor, por favor, la diferencia entre las sociedades que puede, porque vamos a hablar de una SPA, ¿nos puede dar un poco el contexto? ¿Qué es lo que tienen que saber? Esta parte me cuesta salirme como de la parte jurídica, pero existen 2 grandes mundos de sociedades, sacando de lado las fundaciones y las corporaciones, que son también personas jurídicas, pero sin fines de lucro. Existen las sociedades de capital y las sociedades de personas. El foco de las sociedades de capital, la gracia que tienen es que su propiedad es de fácil transferibilidad. Es decir, una acción yo te la puedo vender ahora en una servilleta, no hay ningún problema. Y una sociedad de personas tiene este concepto atrás, que es el concepto de instituto personal, que al final, no instituto personal, está mal dicho, pero es este afecto societatis que tiene que existir en las sociedades de personas, que es que a mí me interesa con quién estoy de socio. En las sociedades de capital me da lo mismo que estoy de socio. Me importa que me aporte plata y tendrá su función como accionista. En las sociedades de personas no. Yo tengo una relación y si queremos incorporar a alguien más el día de mañana a esta sociedad, tengo que pedirle autorización a mis otros 2 socios o a mi otro socio para poder incorporar a la sociedad.
Entonces, esa es como la diferencia fundamental. Entonces, cuando uno va como estructurando para los distintos clientes, una de las típicas preguntas que le hacen los emprendedores es como, oye, pero ¿con quién estás? ¿Estás con tu señora? No, ¿estás con un amigo? Ya, ok, perfecto. ¿Cuál es el target o el goal que ¿Y si tienen al estás final del solo? día? Si estás solo es una SPA porque ¿Por qué? es la única sociedad que te permite tener una persona jurídica con un solo accionista. Las demás requieren del consentimiento de 2 personas. Y la SPA permite eso, entonces es más flexible. Entonces, hoy por hoy, para los emprendimientos, uno recomienda mucho la SPA, pero de repente hay emprendimientos que no son propiamente tal emprendimientos escalables, sino que son un negocio que tiene un familiar o una cosa más sencilla, que de repente uno podría recomendarle perfectamente una sociedad de responsabilidad limitada. Es tu señora, ya, qué sé yo, qué sé yo, 6 años casados, hay confianza, fácil de fácil solución. Hay gente que mete a sus hijos en los negocios familiares, en las sociedades. Hay ¿Eso mete se que- puede? Eso se puede, dependiendo de la edad, se requieren ciertas autorizaciones, pero sí, es habitual que... Y una forma también de ir traspasando el negocio, que es Y súper hay un habitual. tema que es importante que quiero entender yo, que es cuando de repente, porque aquí todo está el tema de las sociedades, pero también cuando se agregan familiares o hijos también a las sociedades por un tema que tiene que ver con impuestos. ¿Hasta qué ¿Ya? punto raya la legalidad? ¿Cuándo deja de ser legal? Porque es un tema bien complejo que yo escucho siempre. Es un tema súper complejo, probablemente mi socio tributario te lo respondería con mucha más precisión que yo. Es complejo desde el punto de vista en que toda sociedad tiene un tercer socio accionista que es el Estado, el fisco. O sea, toda sociedad tiene que pagar impuestos. Entonces, en la medida que estas estructuras se generan o con el único fin de defraudar al Estado o de bajar la carga tributaria de alguna manera maliciosa, es difícil de rayar esa cancha. Claro. Entonces hay que Es tener muy ahí mucho complicado. cuidado para no pasar para el otro lado, digo yo. Hay que tener mucho cuidado, hay que hacerlo, no hacerlo bien, porque no suena como que alguien esté haciendo algo oculto, pero hay que estructurarlo para que sea un negocio 100% legítimo y ocupando todas las reglas de la ley. No hay ningún inconveniente en ocupar las reglas de la ley. Si el problema, como te digo, es cuando esto se hace con la única intención de defraudar al fisco. Perfecto. Y en el estudio de abogados Barahona Marshall, ¿cuál ha sido la pregunta más rara que te ha hecho un cliente? La pregunta más rara que me ha hecho un cliente. Eh, eh, yo creo que la pregunta más rara que hace todo cliente es cuando te dice, mándame un formato. Y cuando son contratos como grandes, así, uno dice, oye, pero un formato, ¿a qué te referís con un formato? Mándame uno, yo lo relleno, no te preocupes. Sí, Lo has Mándame- mencionado, mándame- sí, Sí. lo has mencionado Hay un harto en tema el ahí. formato. Sí, porque los formatos son un peligro. O sea, nosotros le decimos a los abogados más jóvenes de la oficina, los formatos son un peligro, porque los formatos, como te decía antes, responden necesariamente a una situación en particular. Entonces, cuando es muy difícil encontrar un formato, o sea, como un template que venga en un libro, ese sí es formato, pero de repente Claro. los que ocupan como formato en la oficina no son formatos, vienen ya un poco trabajados respecto de otras operaciones. Entonces, claro, esa es la pregunta más rara que de repente te hace un cliente, como, oye, manda un formato, esto facilito, o, ¿puedes tener esto para mañana? Ah, me Como- encanta, a mí me encanta cuando la gente se pone así, me O carga. sea, claro, los clientes de repente subestiman el hecho de que uno va a poder mantener un pescado grande como una oficina grande, de repente requiere estar trabajando paralelamente en muchos proyectos y con muchos Obvio. clientes a la vez. Tienen Y que la aprender a excelencia. calmarse. La gente ya que tiene mucha ansiedad hoy en día. Absoluta. Entonces, uno no es monocliente. Me encantaría ser monocliente y tener un solo ¿Con cuántos cliente. clientes trabajas tú? O sea, prácticamente en número. Ya al mes debemos manejar unos 15, 20 clientes normales. Y por semana, ¿Empresas o personas naturales? entre todo, entre todo. Y de repente en una misma familia uno tiene 2 requerimientos de áreas distintas de la familia. De repente está el papá y el hijo pidiéndote lo mismo. Ahora, claro, uno trabaja normalmente media mes como unas 15 o 20, y quizás me estoy quedando corto, y sería justo quedarme corto, pero proyectos, la verdad es que el día se va muy rápido. El día tiene... ¿Tú cuántas horas al día trabajas como abogado? Es una pregunta que a mi señora no le va a gustar la respuesta, pero la sabe.
Normalmente mi jornada parte como a las 8:30 después de dejar a los niños en el colegio y estamos saliendo 8:30, Todo, 9 de la está ahí noche. todo el día. Sí, sí. Porque también a uno le gusta y también porque uno tiene clientes que están acostumbrados a otro estándar. Y uno mantiene ese estándar, o sea, el trabajar en operaciones internacionales te impone un estándar adicional. Muchas veces las operaciones internacionales se organizan con los fines de semana incluidos. Entonces, y uno Me trata... imagino que también cambio de horario, te estás trabajando con otros países. De repente hay cambio de horario, normalmente Estados Unidos... Diferencia de horario. Diferencia de horario, sí. De repente uno está trabajando con Estados Unidos y está trabajando con la costa este, o sea, con la costa oeste y la costa este. Entonces ahí de repente hay unos cambios de hora, de repente con empresas asiáticas que también tienen otro uso horario. Pero sí, es muy larga la jornada. Ahora, siendo larga la jornada, como estos documentos requieren que uno les meta cabeza, es decir, que uno efectivamente los trabaje para poder entregarle un producto al cliente que te diferencie de otras oficinas o que muchas veces no te diferencie de otras oficinas, pero te iguala el estándar de lo que está buscando el cliente con la asesoría que tú le estás dando. Entonces, eso es una competencia que es muy natural en la oficina de abogados, pero es sana. Pero, sí. Oye, yo tengo una última pregunta, porque ya se nos va acabando el tiempo, pero te quiero preguntar lo siguiente. ¿Qué tan importante es para el emprendedor tener un orden, cierto? Y tener las platas separadas de la empresa con su cuenta personal. ¿Puede eso traer problemas el día de mañana? Sí, sí, de todas maneras. O sea, es lo que decíamos al principio, es lo mismo que comentabas tú, el contrato de arriendo, el hecho de empezar a mezclar por partir el emprendimiento, que muchas veces es recomendación del abogado, de repente yo les digo, oye, partan nomás y después lo arreglamos, pero con ciertos matices que generan estos problemas y empiezan a mezclar platas propias y no solo plata, o sea, que no se entienda solo dinero, sino también activos propios, que el auto, que la casa, que oye, yo les presto esta camioneta que tiene mi papá y después la camioneta la chocan, nadie quiere responder porque no tienen plata para poder responder. Eso es muy complicado y cuando tienen inversionistas que son al final del día los que ponen plata nomás y lo único que les interesa es el rédito que provenga de este emprendimiento, hay que ser full transparente, o sea, no hay que darle una estructura a esos emprendedores para que tengan una transparencia contable, que para el inversionista sea atractivo invertir en ello. Un llamado entonces a tomarse las cosas con calma, a ordenar todos los temas, a ver si necesitan asesorías, es como uno de los consejos principales, ¿o no? Sí, o sea, lo mejor, lo del sentido común, que es el menor de los sentidos, como dicen muchos, es clave tener sentido común y estar atento a no hacer las cosas tontas de loca, pensar un poco y como les decía, muchas veces la asesoría de abogados, que comparto mucho lo que dijiste respecto al que nadie debiese regalar su trabajo, pero muchas veces es un buen gancho para nosotros los abogados. Oye, te doy el consejo, te digo cómo hacerlo, pero después recurre a mí, porque lo vas a necesitar. Oye, me encantó la entrevista. Sí, demasiado buena y sobre todo para todos los dueños de negocio o emprendedores que nos están escuchando, al final mejor que intuir o yo creo y después arreglo, mejor tener una asesoría, ¿cierto? Al principio, después cuando lo vayan necesitando, pero que así también se queden tranquilos de que todo está funcionando. No, gracias a ustedes, en verdad, muy cómodo. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodolfo. Gracias.